Ok. Muy buenas tardes. Damos comienzo ahora. Buenas tardes, José. Damos comienzo a una sección más de un módulo más de su diplomado en lógica jurídica. Hoy vamos a ver usted preguntar, confirmar si todo el mundo puede ver sin problemas la presentación. Sí, doctor. Se ve bien, sí. Si alguien tiene conflictos, por favor, infórmelo para resolverlo en este momento. En su diplomado de lógica jurídica, vamos a ver un elemento que resulta fundamental eh, para la labor jurisdiccional, desde cualquier aspecto, tanto del aspecto eh, jurisdiccional como si son litigantes, si trabajan en algún instituto electoral. Esta manera es que el ruido me distrae. Esto nos va a ayudar a fijarnos en un aspecto fundamental de las de la actividad procesal, que es las resoluciones, no solamente las sentencias. Bueno, en las sentencias eh, de última instancia. Porque la manera en que deben estar construidas esas resoluciones es con eh, de una manera lógica. Vamos a ver ahora que la lógica es el arte de pensar correctamente. Cuando digo el arte, me estoy refiriendo a que no es tanto una ciencia exacta. La lógica es
una cosa parecida a la labor de los doctores, que es arte en cuestión, en lo que respecta a que al sentido, no tiene nada que ver con las bellas artes, la música, la pintura, y no, arte como artefacto, como actividad, como artesanía, como algo que hace el ser humano. La lógica es algo fundamental para la construcción de nuestras vidas, no solo de la construcción de sentencias. Nuestra vida, en todos los aspectos, está llamada a que cada cosa nos haga sentido. Le buscamos explicación a todo y una explicación lógica. Cuando somos niños, a lo mejor buscamos una razón para, para que nos expliquen por qué es que un señor que se llama Santa Claus viene a dejarnos juguetes. ¿Por qué? Los papás les tienen que enseñar a los niños que es porque se portaron bien. En todo momento de nuestra vida, buscamos razones, buscamos explicaciones. Por eso es que la ciencia siempre será profesional. La verdadera ciencia nunca, nunca tiene un punto final. En el siglo XIX se llegó a pensar que la física había llegado a, a conocer todo lo que se puede conocer. Claro, eso era unos años antes de que Einstein describiera el movimiento en función de la gravedad en función del espacio-tiempo. Y antes, incluso, a que se descubriera la mecánica cuántica, que se descubre poco después. Siempre estamos queriendo pensar una explicación y pensar que esa explicación es definitiva, es lo que es. Por poner otro ejemplo de cuando hace un siglo y medio, algo así, se descubrió en Alemania al restos de, de hombres muy antiguos que no parecían iguales a los humanos actuales. Les llamaban neandertales. Y se empezaron a dar una serie de explicaciones.
En aquella época se pensaba una cosa, después fue evolucionando el concepto, lo que se entiende por, por, estos eh, hombres eh, que eran, ya ahora se les llama Homo sapiens neandertales. Era un Homo sapiens. Y se va descubriendo, oye, ¿y qué pasó? Cuando el ser humano, el Homo sapiens sapiens, para hacer la diferenciación, salió de África, que ya sabía hablar, ya sabía, ya adoraba respetaba a sus muertos, enterraba a los muertos, tenía expresiones de arte, etcétera. Entonces, llegó y se encontró con otros seres humanos, un poco diferentes, pero porque eran un poquito más chaparros. Tampoco es que el Homo sapiens, sapiens de hace 45.000 años fuera muy alto, pero lo que tenían estos amigos es que eran muy fuertes, muy robustos y luego más fuertes que ellos, no más listos, pero son más fuertes. ¿Y qué pasó cuando se encontraron? Hay registro que el Homo sapiens sapiens, nuestros antepasados directos, convivieron con Neandertal algo así como 20.000 años. 20.000 años. Muchísimo. Y fruto de esos encuentros, fruto de esa convivencia, pasaron dos cosas. La primera es que todos los seres humanos que no somos africanos, tenemos un porcentaje de ADN mental, un pequeño porcentaje, 3, 4%. Y otra cosa que pasó es que el natal desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Quién sabe? ¿Matamos? ¿Los antepasados lo mataron? No queda ningún registro en la memoria de que hubiera otros seres humanos con los que peleamos y que a los que les ganamos. O parece ser más bien que se fusionaron ambos linajes. Eran lo suficientemente cercanas las especies como para reproducir, mm, em, procrear híbridos, híbridos fértiles. A lo mejor hace muchísimo tiempo, uno de nuestros pasados fue un neandertal o una neandertala. No, una neandertal, quién sabe. Pero con esto les quiero decir que la explicación que ha recibido qué fenómeno que se encontró, que luego se fue hundiendo más y más y más, ha ido cambiando, ha ido. ¿Por qué? Porque necesitamos darle una explicación a todo.
No decimos, acabamos de descubrir unos restos humanos, o quién sabe si son humanos o no, los vamos a guardar en una caja hasta que dentro de 80 años se haya creado la suficiente tecnología como para desentrañar qué pasó. No, 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 no. A la primera, oye, estos eran como encorvados. No, pues parecía que eran tontos. Oye, pero hacían esto y esto, esto. No, no eran tan tontos. En fin, a lo que voy es que siempre queremos dar una explicación final. Siempre estamos en los últimos, en la última frontera de la ciencia, del conocimiento. Siempre queremos avanzar, siempre sabemos que esta es la línea. A lo mejor vienen otras más adelante, pero hoy esta es la línea. Bueno, eso pasa igual, exactamente, con los documentos que producen los, los tribunales y los jueces. La lógica es el arte de pensar correctamente. ¿Cómo sé que un predicado es correcto? Porque es lógico. Si fuera ilógico, no es correcto. Tan fácil, ¿no? Pero, ¿cómo se aplica esto cómo se aplica la lógica en las sentencias judiciales? Bueno, hay que ver, primero, em, que la lógica clásica se divide en dos. Em, una lógica, eh, una lógica podemos decirle la verdad y la lógica de la opinión. La lógica de la verdad supone la existencia de conceptos, proposiciones y razonamientos. Un concepto, un concepto es la expresión más mínima de una abstracción mental. Concepto de taza. Taza, taza es un concepto, un concepto. Eh, los conceptos vienen siendo como ladrillos que que, que finalmente van a redundar en la construcción de proposiciones, que son oraciones completas, juicios lógicos, que pueden ser verdaderas o falsas. El concepto no es verdad. O sea, de taza, taza, no es verdad, tampoco es mentira. En cambio, decir,
¿Esta taza es azul? Es falso. No es verdad. La verdad habita en las proposiciones, que también son conocidas como juicios lógicos. Bueno, las proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas, cuando representan combinaciones de conceptos. Y luego en un tercer nivel, tenemos combinaciones de proposiciones. mm, que son los razonamientos. La figura clásica del razonamiento es el silogismo, por medio del cual una proposición se convierte en, en, en premisa mayor. Otra proposición se convierte en premisa menor. Y como resultado, conclusión, tenemos otra proposición que realmente se contiene en las dos proposiciones anteriores. Ese es el silogismo. Aristóteles llegó a distinguir como 33 tipos de silogismo. En la Edad Media le pusieron nombres a los silogismos, dependiendo de cuál haya sido la forma lógica de cada uno. Bueno, esto es la lógica de la verdad. Les dije que también estaba la lógica de la opinión, de lo que puede ser o puede no ser verdadero o falso. Para esto, em, Aristóteles habla de, de la dialéctica, no, habla de la retórica. La retórica es, pues, el mecanismo por el cual se va a llegar a conclusiones más o menos verdaderas. Esta, este acercamiento a una lógica, lo aproximado, luego fue en el siglo XX ya eh, procesada, eh, em, sistematizada por lo que se llama, no sé si no se alcanza el tiempo para verlo, em, este, la lógica de lo aproximado, la lógica difusa. Bueno, nada más para acabar, los conceptos pueden referirse a cosas
que nos rodean, como tazas, como teléfono, zapatos, ojos, dedos, ¿no? Pero también pueden referirse a elementos abstractos que los llamaríamos metafísicos, como libertad o justicia. Y a veces hay una gran discusión de dónde empieza y dónde acaba la libertad, dónde empieza y dónde acaba la justicia. Y en eso sí acaban razonamientos y llevar el pensamiento a otro nivel. Bueno, la lógica en las sentencias judiciales tienen un aspecto básicamente interno y otro externo. Un lado, el aspecto interno se refiere a las proposiciones, cómo se combinan las proposiciones, cómo es la ligación de los silogismos, si es correcta o no es correcta. El aspecto externo es cómo se relacionan las proposiciones en un conjunto de oraciones. Un, una sentencia, para que lo vayamos entendiendo, una sentencia es un largo razonamiento, un largo silogismo, obviamente con sus subsilogismos, pero ¿dónde está la lógica ahí? En cada proposición, en cada silogismo, cómo se combinan los conceptos en las distintas oraciones. También podemos decir que el aspecto interno se refiere a la validez de las proposiciones y razonamientos al interior de la propia sentencia. Y la externa se refiere a su validez en comparación con la realidad externa, formal. Un caso así muy cercano, que lo vamos a entender muy bien. Ahora, hace unos días, se aprobó un conjunto de reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Entonces, automáticamente, los tribunales empezaron a trabajar con esas leyes. Una ley nueva. Ya dejaron de aplicar la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral para aplicar la nueva ley, ya no del sistema, ley general de medios de impugnación en materia electoral. Le quitaron la palabra sistema. Creo que es muy pertinente porque no era muy sistemática esa ley, pero en fin, es una opinión. Creo que empezaron a trabajar con esa nueva ley. Dictaban sentencias con esa nueva ley. Lo que pasa
Hace 3 días prospera una controversia constitucional contra lo que se llama el Plan B, todo íntegro, incluyendo la ley de medios de impugnación electoral. Entonces, pues ya está ya está mi sentencia, ya estaba mi sentencia, ya la iba a meter para que la aprobaran, me quemen la ley. Ahora, ¿qué hago? Ahora ya no se tiene una relación con el mundo externo, porque ya no, esa ley, esa sentencia se redactó conforme una ley que ya no es válida. Entonces, bueno, pues, bueno, y al contrario, ¿no? Estaban aplicando la ley vieja, vino la ley nueva, y en el segundo en que se entró en vigor esa ley, no sé qué hayan dicho los artículos transitorios. Normalmente prevén este tipo de, de- de eventualidades, pero ya no corresponde a la realidad externa. La realidad externa es una ley según la cual se debe regir la, la materia electoral. Ya, ya es nueva. Bueno, yo creo que bueno, como eso, también tiene que ser congruente la, la sentencia, lo que dice, con el mundo real, porque las sentencias pueden hacer cosas incongruentes, puede ser, pueden tener coherencia interna, pero no externa, y tienen que tenerla. Vamos a ver, ¿quién es el creador de la lógica? El padre de la lógica es un señor que pues se ve que en su época era muy aburrido, que se llamó Aristóteles. Su filosofía consiste en el conocimiento de las causas. Y sigue siendo la ciencia, la filosofía, siguen siendo intentos de descubrir las causas. El mundo entiende como un conjunto de efectos de los que hay que descubrir sus causas. Ya sé por qué, ya sé por qué las arañas rojas huyen cada vez que ven. Ya sé por qué cuando eh, le pones fentanilo al cuerpo humano. Ya sé por qué, ya sé por qué. El hecho es descubrir los porqués. La ciencia es, la ciencia de la filosofía es una constante pregunta de los porqués. Entonces, Aristóteles distinguía entre causa próxima y causa primera.
La conquista próxima, sabemos por qué mm, el río viene por acá y no por allá. Sabemos por qué este, eh, las, las alas de los pájaros mueven el aire para... Significa que sabemos física. O él dice filosofía segunda. Filosofía segunda. Es lo que hoy llamamos ciencia. Porque si conocemos la causa primera, la causa última, estamos hablando del ser, entonces estaremos ante la filosofía primera, lo que posteriormente fue llamarse metafísica. Aristóteles debería ser un tipo, digamos, muy aburrido, y no solamente aburrido, sino que era muy estudioso, lector. Era alumno de Platón y como alumno de Platón, claro, discutía con él. Entonces, Platón se burlaba de él, diciéndole que tenía muchos libros. Sí, o sea, no, los libros de aquella época pues fueron pergaminos, pero tenía muchos libros, muchos pergaminos, donde conocía, leía, pues, de todo, ¿no? Gran parte de lo que sabemos de la filosofía antigua, lo sabemos porque, por lo que dijo Aristóteles que dicen los libros. O sea, de Anaximandro, que no sabemos nada. De otra forma, quizá no sabemos nada de Parménides. Era un tipo muy estudioso, muy matadito, pero si viene a nuestra época, quizá no, ni siquiera le llamaríamos filósofo. Fue claramente eh, es fundador de disciplinas filosóficas, fundador de la metafísica. No es que no era metafísica antes, o que Platón, lo que dice Platón no haya sido metafísica, sí, sí era metafísica, muy importante la metafísica de Platón. Pero el chiste es que le puso el nombre y la definió. La metafísica llega de aquí a qué. Biología, zoología botánica, entomología. Le encantaba observar los insectos y las flores y las tortugas. Ese era Aristóteles. Pero también se fijaba en cosas de psicología, de física. Un tipo que un día eh, edita un libro de filosofía y más tarde edita otro libro de botánica y luego un libro de política
y luego un libro de ética, pues como que de todo, ¿no? Un pensador. Es quizá el pensador más grande que hemos tenido en la humanidad. Lo que es el mayor organizador del saber humano que nunca haya habido. Porque eso se lo critican mucho los posmodernos. Ponía cuadritos, cuadritos, cuadritos. Ah, esto corresponde a tal cuadrito, esto a otro cuadrito, a esto otro cuadrito. Estos, estos tres cuadritos están dentro de otro cuadrito. Eso era Aristóteles. Pero con ello fue artífice de nuestros hábitos sintácticos y lógicos. Si no hubiera sido por Aristóteles, quizá no diríamos la raza blanca, sino este blanco es taza, o este blanco está taseando. ¿Por qué no? Pero el hecho es que eh, construyó un sistema de organización del pensamiento humano que ha durado hasta nuestros días, hasta el día de hoy, a las 4:45 de la tarde. Es válido desde el siglo IV antes de Cristo. Aristóteles decía que buscaba las causas de los efectos, causas de efectos. Y pues él sí se iba a referir alguna vez a sus dioses, ¿no? A Zeus y Apolo, ¿no? Pero claramente no es un hombre religioso. Ya desde Sócrates ya eran agnósticos o eran ateos. Habla de un primer motor, pero ese primer motor del que habla del mundo es una explicación del origen del mundo. Nunca le reza a ese primer motor. Vamos a gastarle en el número del primero, segundo. No, 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 es una expresión teórica, una hipótesis, sin lo cual la serie de causas-efectos se dividían hasta el infinito. Y para el pensamiento griego, el infinito está prohibido, prohibido. Tenemos que definir, de definiciones. Esto empieza aquí, llega hasta acá. Con eso, Aristóteles consolida el paso del mito al logos, que pues actualmente hay quien dice que el logos es otro mito, el, el mito de que podemos entender, pero pues luego que podemos entender mejor el mundo que con el mito. El mito, pues, que se le ocurrió a Atenea, eh, 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 vemos estrellas, la Vía Láctea. Claro, es que cuando estaba Hércules, se le cayó la leche y es la vía de leche, la Vía Láctea. ¿Qué prefieren ustedes?
una explicación mitológica o una explicación científica. La Vía Láctea es una galaxia que se compone de tantas quintas estrellas, que es parte de otras galaxias, que digamos más profundo al, a lo que es la realidad en sí. Por eso, este tipo de filosofía, la filosofía griega, no solo Aristóteles, sino desde antes, se llamó el primer racionalismo. El primer racionalismo que destaca las explicaciones mitológicas. A ver, a ver, a ver. A mí no me importa si eh, Ulises fue o no fue. A mí quiero que me den razones racionales. Bueno, en ese sentido, ya teniendo un poco más clara la idea de quién es nuestro personaje, Aristóteles, podemos entender que dentro de las 8.000 millones de cosas que hizo, se le ocurrió que tenía que haber alguna manera de asegurarse de que el pensamiento fuera correcto, un tipo de método, ¿no? Y pues inventó la lógica no como parte de la filosofía, sino como herramienta, una herramienta que nos ayuda a saber cuándo pensamos correctamente y cuándo no. Ciertamente Aristóteles en su momento no le puso el nombre de lógica. En sus libros le llama analítica. Analítica. De hecho, tienen dos libros, los analíticos primeros y los analíticos segundos. Los primeros están se tratan del estudio de los silogismos. Como les expliqué antes, la manera en que las palabras se combinan para dar unas conclusiones. ¿Cuándo van a ser válidas y cuándo no van a ser válidas? En los analíticos segundos, busca encontrar un método o camino para la solución. Por tanto, tenemos que la disciplina, la lógica, antigua analítica, la disciplina que estudia las formas del pensamiento humano. El concepto o término de juicio profundo o el razonamiento silogismo con tal de establecer argumentos válidos. También habló
como les decía al principio, de otra parte de la lógica, que es la lógica aproximativa. En, en el libro Tópicos habla de la retórica. En la retórica establece un elemento, eh, un instrumento que luego sería llamado de otras formas. Bueno, o sea, un instrumento que el nombre de ese instrumento luego pasaría a nombrar otras cosas. Es la dialéctica. Y entonces, entendiendo que Aristóteles fue un alumno de Platón y que en cierto modo responde a la metafísica de Platón, es que este señor Alfred North Whitehead, matemático inglés, filósofo inglés, dice que toda la filosofía occidental se reduce a una serie de notas escritas al margen de las páginas de Platón. Entonces le debe mucho a su maestro. Su maestro lo podemos considerar, sin duda, el fundador de la filosofía, el primer filósofo. Claro que a la filosofía se le han dado otras connotaciones y se habla de filosofía presocrática, ¿no? O sea, que antes que él, ¿no? Pero propiamente lo que se dice primer filósofo fue quizá Sócrates, pero pasa algo con Sócrates. Sócrates no escribió nada. Lo suyo era dar paseos por Fundamar y hacer que los otros pensaran, llevar dialécticamente a los otros y los orillaba a pensar o a concluir una cierta conclusión. De modo que no, no sabemos todavía qué de lo que dijo Sócrates es de Sócrates y qué de lo que dijo Sócrates es de Platón, porque casi todo lo que dijo Sócrates lo recoge Platón. Y aparte otro filósofo menor que también habla de Sócrates, y cuando se encuentra una coincidencia, claramente es que estamos hablando de Sócrates, no de Platón. Pero pues le podemos poner el título de primer filósofo no a Sócrates, sino al mismo Platón. Entonces,
establece unas bases, las bases necesarias para que viniera su alumno, Aristóteles, y diseñara en los cuadritos mentales que serán lo que hoy actualmente llamamos lógica. Muy bien. Yo tengo que son las 4:59, casi las 5 en punto. Vamos a hacer una pausa de unos, ¿qué les parece? 5 o 10 minutos. ¿Qué prefieren? ¿Eh? 5 o 10 minutos. No, no sé. 8 minutos, pues ni 5 ni 10. Ok. A las 5:08 regresamos. ¿Pueden apagar sus cámaras? Bueno, quien tenga la cámara, o sea, usted. Y nos vemos aquí a las 5:08.
Ya, según lo acordado, 5-8, ya estamos de vuelta. Bien. Mm, ¿Estamos usted viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, sí se aprecia. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de lógica. La lógica que diseñó em, Aristóteles es la lógica clásica. Luego, eh, esta, mm, esta lógica se vio puesta en cuestión ya muchísimo tiempo después. Recordemos que en el siglo XVIII, el culmen de la Ilustración, em, Kant dijo que la lógica, la lógica, la lógica no ha avanzado, no, no ha retrocedido un paso desde Aristóteles, no ha retrocedido, no se le ha cambiado nada. Siglo IV antes de Cristo hasta el siglo XVIII después de Cristo, 2200 años. Él, a partir de él, se iban a operar otra serie de cambios, ¿no? Pero no es motivo de todos los... En época moderna, en época moderna tuvieron lugar otras dos grandes escuelas de lógica. Un lado, la matemática, y por otro lado, la dialéctica. La lógica matemática es un invento de un matemático, tenía que ser, este, que se llamaba Gottlob Frege. Y la dialéctica
aprovecha el nombre de dialéctica y lo usa en un modo diferente al de Sócrates para hablar de las oposiciones de ideas. Una idea que se pone a otra en las antinomias kantianas. Una idea se pone a otra para demostrar que se llega a una antinomia, se llega a un callejón sin salida. eh, Por eso, por eso, eh, eso significa que está mal el razonamiento, que la razón no es suficiente para destruir estas contradicciones. Y marca cuatro antinomias. ¿El espacio es finito o infinito? ¿El tiempo es finito o infinito? ¿Existe la libertad o no existe la libertad? ¿Existe Dios o no existe Dios? Esas son las cuatro antinomias que plantea Kant para llegar a una conclusión de que el, el, el razonamiento humano no llega a tanto, ¿sí? Porque tenemos que quedarnos con una de las tesis. Pero luego viene uno que sería como su alumno o su contemporáneo, que se llamaba Hegel. Hegel toma ese concepto de Kant, de la dialéctica, y lo aplica en otro sentido, porque dice, no, no es que una, una idea se contraponga a otra idea, y que por lo tanto teníamos que tirar a la basura una idea, sino que una idea convive con otra que aparentemente se le contrapone, pero en el fondo no se le contraponen. Entonces que se mezclan, por darle una manera de decirlo, y da una síntesis, un tercer término a la tesis que se opone a la antítesis, no va a anular la antítesis, sino que a través de la síntesis llegar a otro escalón más. Y con eso, con esa manera de ver el mundo, dijo, bueno, este instrumento de la dialéctica lo voy a utilizar para hacer una cosa muy interesante, que es analizar la historia del mundo. ¿Qué hace, qué es lo primero que hace un filósofo cuando se encuentra con con una explicación del mundo? O sea,
¿qué es lo primero que va a hacer? Se va a encontrar que en el mundo, el universo, lo que sea que somos, es el ser, estamos en el ser. ¿Qué se le opone al ser? El no ser, la nada. Y pues parece que el, son términos completamente diferentes, incluso Parménides dice, no puedes hablar de no ser, que es casi, casi pecaminoso para Parménides. En cambio, Hegel dice, sí, sí voy a hablar de no ser, porque el ser no se entiende sin el no ser. O sea, el algo no se entiende sin la ausencia de algo. Y la ausencia de algo no se entiende sin el algo. Es la primera antítesis, la primera dialéctica que ofrece em, Hegel. El ser, tesis, el no ser, antítesis, surge el devenir de la historia. De ahí empieza a explicar, pues, eh, cómo es que la historia, bueno, todas las explicaciones que nos podemos imaginar. Claro, claro, son parciales, claro, son insuficientes, claro, son en cierto modo engañosas, pero eso es lo que hace Hegel y pues em, de este modo explica, funda una nueva lógica con la cual describe el mundo y todo lo que su devenir, todo lo que ven. Si, si su computadora está sobre una mesa, la mesa es una síntesis de una tesis que se opuso a una antítesis, así hasta casi el infinito. Y después de un innumerable eh, de un elevadísimo número de, de síntesis, de síntesis y síntesis, vamos a llegar a un momento, según Hegel, en que llegamos al absoluto, pero esta es otra cosa. Puedes notar que pues es pues interesante, eh, muy interesante el pensamiento de Hegel, pero de ninguna manera anula el pensamiento clásico. De ninguna manera lo anula, porque se sigue basando en él. ¿Cuál es el principio más básico de la lógica? Es el principio de no contradicción. No contradicción.
Hombre, se entiende que nada puede, que un vaso no puede estar lleno de agua y estar vacío de agua al mismo tiempo. Que tú no puedes ponerte, tú no puedes, mm, bueno, no puedes estar viendo y no estar viendo al mismo tiempo. Es el principio de no contradicción. Eh, todo, todos los, em, todo en lógica se reduce a eso, al principio de no contradicción. Hay otros principios, sí, el tercero excluido, pero el fundamental es el de no contradicción y no es anulado por la lógica dialéctica, tampoco por la lógica matemática. Solo puede haber sido puesto en duda, y ojo, porque eso es muy importante que nos demos cuenta del crecimiento de la ciencia. Solo puede haber sido puesto en duda por la física de partículas, la física cuántica, que sí puede decir que un electrón está en dos lugares al mismo tiempo. ¿Ustedes no lo entienden? Tampoco yo. No lo entienden. ¿Cómo es posible que un electrón sea onda y partícula al mismo tiempo? Es como si dijéramos que es cuadrado y triangular al mismo tiempo, o redondo y octagonal. Mm. Solamente la física de partículas puede llegar a poner en duda el principio de no contradicción. Y seguramente pues, habrá alguna explicación, ¿no? Porque bueno, lo que pasa es que apenas acabamos de entender, de descubrir la física cuántica. Todavía no estamos de acuerdo en que si el modelo estándar hasta dónde llega, en cuáles son todas las partículas de un átomo. Decimos ahora, se dijo desde Demócrito y Leucipo, que la explicación de todo el universo se reducía a pequeños puntitos de materia, que él llamó átomos. Átomos que son indivisibles. El atomismo de Leucipo y Demócrito se intentó aplicar en el siglo XVIII y XIX a pues unas partes de la materia. Pero sabemos que en lo que hoy llamamos átomo, sí puedes dividir. Átomo es lo que no puede dividirse. A, partícula negativa, y tomos, que es división. Átomo es no dividible, es como individuo, indivisible. Bueno, entonces, ¿qué pasa con nos damos cuenta de que el átomo, algo que lo que conocemos como átomos, sí son divisibles?
se componen de neutrones, electrones y, y protones, y que cada protón se constituye por una cosa que se llaman quarks. Pensamos que ahora, pensamos que lo último, la última explicación, los verdaderos átomos son los quarks o son los electrones. Un electrón no se puede dividir. O son los neutrinos, o son eh, otras partículas subatómicas que no se han encontrado la manera de dividirse, ¿no? Quién sabe si el bosón de Higgs podría dividir. Bueno, pero es una suposición. Pensamos que no se pueden dividir los quarks. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana se inventa otra máquina mucho más potente que el acelerador de partículas que están en el CERN en- entre Suiza y Francia? Otro acelerador que pues tenga una potencia, no sé, 1000 veces más. De que hoy sí pudimos dividir los quarks. No sé, a lo mejor es hasta el infinito, ¿no? No lo sabemos. Pero en el mundo habitual en que nos manejamos, ustedes y yo, no es el mundo de las partículas subatómicas. Nuestro tamaño es mucho más grande. O sea, si tuviéramos el tamaño de una molécula, pues sí, al igual veríamos cosas chistosas, ¿no? O al igual, si fuéramos el tamaño de un átomo, sería muy lógico que este electrón se pueda dividir esté en dos lugares a la vez. No sé, pero somos mucho más grandes que los átomos. Somos trillones de trillones de trillones de veces más grandes. Entonces, estas reglas no aplican de ninguna manera al mundo en que vivimos. La manera en que funciona nuestro pensamiento desde muy antiguo se, em, se ha dividido entre entre la deducción y la inducción. ¿Hay alguno de aquí que sepa qué es deducción? Que nos pueda aportar su conocimiento. ¿Alguno, alguna? Puede ser Oye, relacionado a algo interno. a ver, ¿se me puede repetir? Le decía doctor que si puede ser relacionado a algo interno. Hace referencia. No, no, no te escuché bien. Le Ok, comentaba, ajá, ¿sí me escuché? ok, sí. Sí, le comentaba Ahora que sí. si puede hacer referencia a algo interno. Puede ser,
pero eso no es lo fundamental. La diferencia entre deducción e inducción es que la deducción parte de un axioma. Tomo como premisa, tomo una premisa a la que no voy a, de la que no voy a dudar. Y de esa premisa deduzco otras verdades, otras palabras. Y en cambio, la inducción es al revés. Yo no tengo la ley, yo no tengo el conocimiento, entonces yo solo veo casos particulares. Yo solo veo, por ejemplo, cisnes blancos. Llevo 20 años viendo cisnes blancos. Está con una ley. Los cisnes son blancos, porque nunca he visto un cisne de otro color. Es una manera de crear leyes por inducción, leyes físicas. Claro que cuando se presenta un cisne negro, se viene abajo mi ley. O más bien, se tienen que matizar. Todos los cisnes, por lo general, los cisnes son blancos. De pronto pasa que se puede encontrar un cisne que sea negro. Esto se ha llegado a encontrar en los cisnes que salen de tal lado o que sus padres son tal. En la deducción, yo parto de una ley que no voy a poner en duda y de esa ley voy a extraer una conclusión. Una deducción va a ser la típica deducción. Es un silogismo. Yo digo, todos los hombres son mortales. Esa frase no la voy a discutir. No se puede poner en discusión porque nadie le pone en discusión. La experiencia humana es que el 100% de los hombres se mueren. El 100%, no hay ni uno que duda. Acaba de morir un japonés de 117 años. 117 años. Muchísimo, ¿no? Pero no se ha encontrado nunca a nadie de 500 años. El ser humano tiene una fecha de caducidad muy cara, ¿no? Que ronda entre los 70 y los 90 y pocos años. Para hombres, con mujeres, es más. No la voy a discutir. La voy a tomar como verdad, como una acción. Todos los hombres mueren. Todos los hombres son mortales. Y voy a decir, Sócrates es hombre. Y Sócrates es hombre, cae en el supuesto del el primer axioma, que es mortal. Por lo tanto, voy a decir, Sócrates es mortal. Esa es una típica deducción, la deducción más clásica.
¿De qué tipo ¿a qué se parece más el razonamiento de un juez cuando dice, este caso, en este caso se aplica la ley del Código Civil? Cuando dice el juez, en este caso, el artículo fulanito dice, cuando subsume la subsunción, ¿a qué se parece más? ¿A la deducción o a la inducción? Me gustaría oír alguna participación de ustedes. Yo no tengo una respuesta, ¿eh? Perdón. Es un momento muy importante de una sentencia, cuando se vincula los hechos, las leyes, cuando se subsume un hecho, una ley. Bueno, ese particular lo vamos a sacar para después, porque estamos empezando a divulgar. Bueno, muy bien. Entonces, un juez, una jueza, por supuesto, cuando me refiero a una persona masculina, me refiero al género, al genérico, muy bien, muy bien, al genérico. ¿Qué pasa con una magistrada? Una magistrada debe conocer los elementos fundamentales, los más básicos de lógica. No se pide que un órgano judicial esté compuesto por expertos en lógica. O como no se te pide a ti que sepas mm, afinar tu coche para saber manejarlo. Órale, creo que vamos a acabar la clase sin que se nos vaya la luz. Bueno, la jueza, el juez, magistrado, magistrado, deben conocer lo más sencillo, lo más elemental de la lógica. Deben saber si esta palabra es absurda o no, o si esta frase es incoherente o es coherente con eso. Eso sí lo puedes saber. No hacen falta grandes estudios de lógica para saber eso. Bueno, entonces se les pide que sepan construir silogismos y no solo eso, sino también que sepan descubrir las falacias.
Ustedes están o han estado en, en un juzgado o en un tribunal, se van a dar cuenta de que las partes, por lo general, quieren engañar al juez. Una falacia es un razonamiento falso, pero engañosamente correcto. Debe saber el órgano judicial por dónde quieren meterle gol. Porque, entre otras cosas, es una obligación legal. Una obligación legal que pone eh, el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. O sea, la ley vieja, no es, no nos metemos con la nueva ley del plan B, que ya fue, por lo menos, suspendida. No sé hasta cuándo, ni en qué términos, pero fue suspendida. Seguramente esta ley, en el mismo artículo, pero esa ley es el artículo 15, no sé, que dice lo mismo. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales nuevas en este capítulo. Es obligación legal saber lógica. No basta saber derecho, hay que saber lógica. Bueno, como repito, una lógica que es una lógica muy, se pide una lógica muy básica. Bueno, entonces, vamos a ver, a continuación, cómo se construye una sentencia, cómo se construye ese gran razonamiento. Y eso es lo que vamos a ver en lo que queda de la clase de hoy, pocos minutos, y en la clase de mañana. Vamos a introducir, aunque la sentencia tiene fundamentalmente tres partes. Una introducción, una exposición, una argumentación. Lo fundamental de la sentencia es esto:
la resolución. Porque la introducción, resultando, considerando, que puede ser cualquiera. Hasta yo lo puedo hacer. Pero la resolución es lo que está es obviamente la voz del juez. Solamente el juez puede decir eso. El inicio. Bueno, yo me despido y los veo el día de mañana para terminar lo que queda de la clase. Gracias, doctor, que esté bien, cuídese. Muy bien. ¿Cómo está lloviendo? ¿Muy bien la lluvia? Bueno, Mañana, doctor, mañana muy bien. Gracias por la Mañana, presencia a cuídense. todos. todos y a todos. Que esté bien, doctor. Hasta luego.